El autobús entró en el pequeño pueblo de Valdeolmos justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras las colinas de la sierra madrileña. El aire olía a pino y tierra mojada, ese aroma que solo se encuentra en los rincones olvidados del tiempo, donde las casas de piedra se resisten a ceder al paso de los años, y los jardines crecen salvajes detrás de rejas oxidadas. La casa de los padres de Javier, el esposo de Marta, seguía en el mismo lugar, en una calle estrecha al borde del bosque. La reja de hierro chirriaba igual que siempre, y el viejo olivo junto a la entrada parecía observar con paciencia, pero todo le resultaba extraño a Marta, incluso ella misma. Javier se había quedado en Madrid, en otro viaje de trabajo. Últimamente, su vida parecía transcurrir fuera de aquella casa antigua y llena de recuerdos. Ella ya no se enfadaba, había aprendido a valorar esos silencios que antes la ahogaban. Su suegra, Carmen, la recibió con una sonrisa cortés, ni cálida ni fría, que parecía esconder secretos de décadas. Le ayudó con la maleta y la condujo directo a la cocina donde el café hervía en la cafetera de toda la vida, ¿sabes? El pan del mercado sigue tan duro como el carácter de tu marido, bromeó Carmen, mientras Marta fingía una sonrisa. Hablaron de lo de siempre, el tiempo, los perros del barrio, las pocas noticias que llegaban al pueblo. Como si no hubieran pasado 6 meses desde la última visita, como si el tiempo se hubiera detenido en Valdeolmos. Cuando Marta subía por la escalera, escuchó unos pasos firmes y pausados sobre el suelo de madera. Los reconoció al instante. «¿Has vuelto?», dijo una voz grave y serena, sin preguntar, como si fuera un hecho inevitable. Marta se giró y allí estaba Ernesto, el padre de Javier, alto y delgado, con una camisa desabotonada que dejaba entrever su pecho ligeramente bronceado. Su cabello oscuro y despeinado contrastaba con sus ojos profundos, casi duros, que aún conservaban ese aire masculino y atractivo que Marta recordaba con una mezcla de nostalgia y sorpresa. «Sí», respondió ella con un leve asentimiento. Unos días, Ernesto desapareció en la cocina, pero algo en su voz titubeó, y Marta lo notó. No estaba tan seguro de esa visita, o quizás solo quería aparentarlo. Los días que siguieron fueron mecánicos. Marta ayudaba en casa, regaba las plantas del jardín salvaje y paseaba al perro viejo que todos llamaban Toribio. Javier apenas llamaba por teléfono. Cuando lo hacía, hablaban del tiempo en Madrid o de trivialidades sin importancia. Entre ellos ya no quedaba nada. Pero Ernesto estaba siempre allí, a menudo al amanecer recogiendo hojas secas en el patio, o por la noche sentado bajo el olivo, con una taza de café humeante. Nunca hablaba mucho, pero a veces la miraba de reojo, con una mirada fugaz que se quedaba en la piel de Marta como un susurro. Ella también lo notaba. Se erguía sin darse cuenta cuando sentía su presencia cerca. Detenía el paso si escuchaba sus pasos detrás de ella. Sus sentidos se afinaban, como si cada gesto de Ernesto tuviese un lenguaje secreto, íntimo y silencioso. Una tarde, cuando Carmen fue a visitar a su hermana en el pueblo vecino, Ernesto y Marta quedaron solos en la casa. Él salió al porche con un cigarro y la miró con calma. «¿Te parece si nos sentamos un rato?», preguntó, y ella asintió, aunque algo en su interior pedía distancia. Se sentaron. Él encendió el cigarro, y Marta jugueteaba con el asa de su taza de té. Ernesto miró las sombras que proyectaban los árboles en el jardín. «Todo parece igual», dijo con voz grave, «pero nada lo es, ¿verdad?». Marta no respondió. Sabía que tenía razón. «¿Estás cansada?», preguntó él, un poco. «Aquí es fácil olvidar las cosas. Eso es lo que asusta», murmuró Ernesto mientras movía la cenicera con la mano, rozando sin querer el brazo de Marta. Apenas un toque, pero su piel se incendió. Ernesto no reaccionó, como si no lo hubiera sentido, pero su silencio lo decía todo. A partir de ese día, el aire cambió. Marta lo buscaba. En los pequeños espacios, en la cocina, cuando ponía su taza demasiado cerca de la suya, en el jardín, cuando sus miradas se cruzaban fugazmente. No era fantasía, era algo real, un sentimiento que crecía sin hablarse, instalándose en los márgenes de lo cotidiano. Una mañana bajó y lo vio en la cocina, de espaldas, sirviéndose café. Llevaba una camiseta gris y pantalones de lino, su cabello aún mojado por la ducha. Marta se quedó quieta, en silencio. «Buenos días», dijo él con voz grave, aunque levemente temblorosa. «Puse agua para ti», contestó ella, sabiendo que ya nada sería como antes. Se quedaron de pie, sin tocarse, pero el espacio entre ellos pesaba como una tormenta invisible, y entonces Marta lo supo, algo había comenzado.
No a gritos, no con fuego, sino como la niebla que envuelve Valdeolmos, imperceptible al principio, pero imposible de ignorar. Los días en Valdeolmos transcurrían lentos, casi densos, como si el tiempo se hubiera espesado en el aire húmedo del atardecer. El calor pegajoso hacía que el olor a pino se mezclara con el aroma de la tierra mojada y las flores silvestres que crecían a desorden bajo el olivo. Marta sentía como cada encuentro con Ernesto añadía una nueva capa a ese silencio cargado de tensión que los envolvía. Ernesto se movía entre la casa con esa serenidad propia de quien conoce cada rincón, pero sus gestos ahora parecían tener un significado oculto. A veces, al amanecer, lo veía recogiendo hojas en el patio con cuidado, y por las noches se sentaba bajo el olivo, con una taza de café entre las manos, mirando el cielo oscuro. Marta se sorprendía a sí misma buscando su mirada en esos momentos, deseando que el tiempo se detuviera solo para ellos. Carmen anunció que se marcharía 3 días a visitar a una prima enferma en Rascafría. Se despidió con su habitual tono práctico, sin dejar entrever emociones. Marta fingió normalidad frente a ella, pero cuando la puerta se cerró tras su salida, algo invisible cambió de lugar en la casa. El silencio que quedó era más profundo, más íntimo, como si el aire mismo contuviera el aliento. El desayuno fue breve y silencioso. Ernesto colocó su taza demasiado cerca de la de Marta. No dijo nada, pero su mirada recorrió lentamente sus brazos desnudos. Ella llevaba una blusa ligera de lino blanca y una falda larga de algodón que apenas rozaba sus tobillos desnudos. Marta sabía lo que hacía o quería creer que no. Durante el almuerzo, Marta se puso un vestido de tirantes que casi nunca usaba. Color crema, simple, con un escote que dejaba al descubierto los hombros. Era fresco, ideal para el mediodía cálido. Ernesto entró sin hacer ruido, caminó hasta la mesa y dejó el pan cerca de ella. Sus dedos rozaron apenas los de Marta, pero el aire se volvió denso, como una tormenta a punto de estallar. «Estás diferente», dijo de repente, sin mirarla a los ojos. «¿Y tú no?», respondió ella, con una sonrisa nerviosa. No hubo respuesta. Ernesto se quedó sentado, con la mirada perdida en el mantel, sin tocar el plato. «¿Me asustas?», susurró Marta. «No a ti», contestó él con suavidad. «Me asusta lo que reconozco en mí». Ella no dijo nada. Se retiró a su habitación y se sentó en el suelo. Su respiración era irregular, y sus manos temblaban. Sentía que estaba al borde de algo que no podía nombrar. Y lo peor, no quería detenerse. Esa noche no logró dormir. Caminó por la casa descalza, envuelta en una camisa larga que apenas le cubría las piernas, con calcetas suaves de lana tejida. El suelo estaba fresco, el jardín oscuro. Al salir, encontró a Ernesto sentado bajo el olivo, con una camisa clara de manga corta, fumando en silencio. «¿No puedes dormir?», preguntó sin volverse. «No», asintió ella, sentándose cerca, sin tocarlo. «A veces siento que este lugar es una trampa». «¿Por qué?», preguntó él, girando el rostro hacia ella. «Porque todo parece igual, pero nada lo es. Aquí uno olvida quién es». Sus ojos, oscuros y profundos, brillaban en la penumbra de la noche. «Has cambiado», dijo Ernesto. Marta no supo qué decir, pero lo vio. Lo vio observándola con una atención que dolía. No era lujuria, era reconocimiento, y eso era peor. Él le quemaba por dentro con sus manos contenidas, con el olor a tabaco suave mezclado con la humedad nocturna. Al día siguiente, Marta cocinaba sola. Llevaba un vestido suelto con escote que dejaba sus hombros desnudos. Ernesto entró, se detuvo a su lado y su mano rozó la de ella buscando el cuchillo. El calor de su cuerpo la hizo erizarse. No hubo palabras. Durante la comida apenas probaron bocado. Se miraban y evitaban mirarse al mismo tiempo. «Tú no eres la misma», dijo él finalmente. «Y tú me confundes», respondió ella. «No me temas, no te temo a ti». Ernesto entendió. Marta lo vio en sus ojos. Aquella noche, cuando la casa estaba en silencio total, bajó a la sala. Él estaba ahí, con un libro en las manos que no leía. La lámpara lanzaba una luz suave sobre su rostro. Se acercó sin hablar. Él le sirvió té de un termo casi frío y se lo tendió. Ella estaba en silencio, sin calcetas, con los pies descalzos sobre el suelo frío. Sus dedos temblaban. «Estás temblando», dijo sin dejar de mirarla. «Es por ti». Él no se inmutó, solo dejó la taza y apoyó la mano sobre el borde del sofá. «Si me acerco, ¿te irás?». «No lo sé»,
¿quieres que me acerque? Ella no respondió, pero tampoco se alejó. Nunca te he tocado, dijo él con voz baja. No lo haré si no lo haces tú, y entonces Marta lo entendió, debía dar el primer paso. Él ya lo había hecho, se levantó y caminó hacia la ventana. La calle estaba en silencio, y la luz del farol se reflejaba en el cristal. Su reflejo era nítido. Su cuerpo hablaba por ella, no sé qué hacer, susurró, él se levantó, no la tocó. Se quedó detrás, no hagas nada. Solo quédate, su aliento rozó su cuello, y su mano descansó lentamente sobre su hombro. No había urgencia, solo calor, peso, verdad, se giró y sus frentes se tocaron. En ese momento supo que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, la luz entraba tímida por las ventanas de la casa de Valdeolmos, filtrándose entre las cortinas de lino crudo como un suspiro suave que apenas despertaba el día. Marta se levantó antes que Ernesto, con la piel aún caliente por la memoria de la noche anterior. Se puso una camisa de franela azul que él había dejado colgada en el perchero, y que aún conservaba el aroma a tabaco suave y madera, un perfume que la envolvía como una caricia invisible. Bajó descalza a la cocina y preparó café con cuidado, saboreando el silencio que la envolvía. Cuando él entró, sus pasos resonaron pesados sobre el suelo de madera. La encontró de espaldas, el cabello recogido en un moño desordenado, la camisa de franela cubriéndole apenas hasta los muslos. No dijo nada, se sirvió café y se sentó a la mesa. «Te ves diferente», murmuró sin mirarla directamente. «Estoy diferente», respondió ella, con una sonrisa tímida. Decidieron salir al mercado del pueblo para comprar algunas cosas antes del regreso de Carmen. Ernesto condujo el viejo Seat por las carreteras serpenteantes que cruzaban prados y bosques. Llevaba una camisa blanca arremangada y pantalones caqui, mientras Marta optó por un vestido ligero color verde agua, con falda amplia y tirantes cruzados que dejaban sus hombros al aire. En sus pies, unas sandalias sencillas y pequeños aros de plata que brillaban con cada movimiento. Llevaba el cabello suelto en una trenza floja que le daba un aire de serenidad, aunque por dentro el corazón le golpeaba con fuerza. En un momento, la mano de Ernesto rozó la suya varias veces, como sin querer, pero Marta sabía que no era casualidad. Pararon junto a un campo de girasoles que empezaban a marchitarse bajo el sol de verano. Bajó del coche y sintió como el viento jugaba con su vestido, despeinando su trenza. «Aquí se respira mejor», dijo él, mirándola con calma. «¿Aún tienes miedo?» «Ya no», respondió ella, y por primera vez sintió que era verdad. Él tomó su mano sin apretar, solo la sostuvo, como si ese gesto bastara para contener todo lo que no podían decir. Al volver, la casa los recibió con su silencio habitual. Ernesto dejó las bolsas en la cocina y fue a su habitación. Marta subió a la suya, pero dejó la puerta entreabierta. Más tarde, ya entrada la noche, escuchó sus pasos lentos y firmes que se detuvieron frente a su cuarto. Tocó suavemente con los nudillos. «¿Estás lista?», no respondió con palabras. Se acercó y abrió la puerta. Llevaba un camisón largo de seda champán, con tirantes finos que apenas sostenían sus hombros. Encima, una bata delgada que se deslizaba al andar, dejando entrever la delicadeza de su figura. Su piel se veía luminosa bajo la luz tenue, y su respiración contenida añadía una sutil tensión al ambiente. Ernesto la miró sin prisa, recorriendo su cuerpo con una mirada que no podía ocultar nada. Entró y se sentó al borde de la cama. Marta se acercó despacio. Sus manos se posaron sobre sus caderas con la más leve presión. Su frente se apoyó contra la de ella. «No te voy a pedir nada», susurró. «Solo dime que no estás sola». «Ya no lo estoy», respondió ella, y en sus ojos brillaba una mezcla de temor y esperanza. Lo que siguió fue un silencio lleno de significado. No hubo prisa ni urgencia. Sus manos recorrieron sus brazos y espalda, acariciando la tela de su camisón, provocando un fuego contenido que quemaba sin consumirse. Marta se sentó a su lado, apretó su mano y la llevó a su pecho. Ernesto la miró y dijo: «Estás temblando, y tú estás conteniéndote». «No quiero romperte», confesó ella. «No vas a hacerlo», respondió él, con una voz que parecía promesa. Se recostaron juntos. Sus dedos bajaron por su muslo, rozando la tela sin tocar directamente la piel, como si quisieran memorizar cada centímetro sin invadirlo. Aquella noche, Marta durmió sobre su pecho, con la mano sobre su muñeca, sintiendo el pulso fuerte y constante que la arrullaba. Al amanecer,
Ernesto ya no estaba, pero sobre la almohada encontró una nota escrita con su caligrafía firme: diste el paso. No tomaré más de lo que estás dispuesta a dar. Pero ahora no estás sola en esta casa. El mundo no se rompió después de esa noche, ni se transformó de inmediato. Todo quedó en pausa, como suspendido en un paréntesis invisible. Bajo el mismo techo, con las mismas rutinas, pero con gestos que ya no eran inocentes. Ya no evitaban sus miradas, ni fingían ignorar el peso de sus roces al pasar cerca. Carmen volvió de su viaje con la energía habitual, hablando del tráfico, de su prima y de los precios del café, sin sospechar nada, o tal vez sospechando demasiado. Una tarde, mientras Carmen dormía temprano, Marta salió al patio envuelta en una camisa gris de Ernesto que abotonó solo hasta la mitad. En el aire flotaba ese aroma familiar a madera, humedad y tabaco. Se sentó bajo el olivo donde todo había comenzado. Ernesto apareció sin hacer ruido, se detuvo al verla y dijo: «¿Te pones mi ropa? Pensé que te irías», susurró Marta. «Pensé en hacerlo, pero no pude», confesó él, sentándose a su lado. Su mirada bajó a las piernas desnudas de Marta. «¿Tienes frío?», murmuró. «No, no es frío», puso su chaqueta sobre sus piernas, y sus dedos acariciaron lentamente su pantorrilla, respetando el momento, sin romper la magia. Después de un rato, Marta preguntó: «¿Por qué no das un paso más?». «Porque aún no sueltas el pasado», respondió él sin rodeos. Guardaron silencio. Tenía razón, aún dormía en la habitación de su esposo, aún llevaba el anillo, aún inventaba excusas para justificar su ausencia. «¿Sabes lo que significa todo esto?», continuó Ernesto. «Si damos ese paso, no hay regreso». Ella asintió, y él tomó su mano, cubriéndola con las suyas. «No busco nada más que estar contigo». Marta apoyó la cabeza en su hombro, no por deseo, sino por paz. Aquella noche no hubo caricias ni promesas, solo silencio compartido, una intimidad que no necesitaba palabras. Cuando regresó a su habitación, se quitó el anillo y lo guardó en una pequeña caja de madera, no por enojo ni despecho, sino como un acto de liberación. Desde entonces, ya no evitaban mirarse ni se escondían, pero tampoco provocaban. Era una calma nueva, como un amanecer antes de que el mundo despierte. Sin embargo, bajo esa calma, un secreto oculto se agitaba en las sombras de Valdeolmos, esperando el momento de salir a la luz. ¿Qué misterio guardaba realmente Ernesto, y cómo cambiaría su presencia la vida de Marta para siempre? La respuesta, como la niebla, aún estaba por llegar. Las mañanas en Valdeolmos se habían convertido en un ritual casi sagrado para Marta. Se levantaba temprano, se ponía la camisa de Ernesto, esa que ahora olía a él y a promesas contenidas, y bajaba a la cocina a preparar café. Sus pies desnudos rozaban las baldosas frías mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Era en esos momentos, en ese silencio antes del bullicio del día, cuando Marta se sentía realmente ella misma, libre de máscaras y de lo que había sido. Una mañana, mientras recogía el cabello en un moño desenfadado, llevaba un vestido largo y ligero color almendra, con tirantes finos que dejaban sus hombros al descubierto. Sus sandalias descansaban junto a la puerta, y sus pies descalzos apenas tocaban el suelo frío. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, dibujando patrones sobre las paredes blancas de la cocina. Sin hacer ruido, Ernesto entró y se acercó por detrás. La abrazó suavemente, sin peso, como quien no quiere romper un instante perfecto. «Así huele la mañana cuando estás aquí», susurró, y Marta sonrió. «A veces me asustas», confesó ella, sin volverse. «¿Por qué te hablo claro?». «Porque no quiero que pares», respondió él con una sonrisa. Ese mismo día, salieron al pueblo. Ernesto conducía el viejo Seat mientras la brisa movía su cabello y el sol calentaba la piel de Marta a través de las ventanillas bajadas. Su mano buscó la de ella, y sus dedos se entrelazaron con suavidad, como notas de una canción que solo ellos podían escuchar. Pararon en una llanura cercana, donde los trigales dorados ondeaban bajo un cielo azul intenso. El viento despeinaba todo a su alrededor y jugaba con el vestido de Marta, que se movía como una ola. «Ven», dijo Ernesto, abriéndole la puerta. «Aquí se respira sin miedo». Bajó y caminó entre los surcos, sintiendo el sol en la piel y la tierra firme bajo sus pies. Él la siguió, sus miradas encontrándose en silencio. «¿Aún tienes miedo?», preguntó él. «Ya no», respondió, y tomó su mano sin decir más. El regreso fue tranquilo. La cabeza de Marta descansaba sobre el hombro de Ernesto, y por primera vez en mucho tiempo,
Sintió que todo estaba decidido, aquella noche, mientras la casa se sumía en el silencio y las luces se apagaban una a una. Marta escuchó sus pasos antes de que tocara a su puerta. ¿Estás lista?, preguntó con la voz más baja que había escuchado. No contestó con palabras, solo asintió con un leve movimiento de cabeza. Se levantó y se vistió con un conjunto de lencería color champán, discreto y elegante. Encima, un batín largo que se deslizaba suavemente sobre sus hombros. Su reflejo en el espejo mostraba una mujer segura, a pesar del nudo de nervios en el estómago. Ernesto la miró como si no solo viera su cuerpo, sino todas las veces que ella se había contenido, callado y esperado. Sin palabras, caminaron hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta, una invitación sin presión. Él se detuvo junto a ella, levantó la mano y acarició su mejilla con el dorso, con un gesto lento y cuidadoso, como si tocara porcelana. Sus dedos tocaron primero su tobillo y luego subieron por la pierna, rozando apenas la tela del batín sin invadir. No buscaba posesión, solo presencia. La mirada de Ernesto no era la de un hombre hambriento, sino la de alguien que por fin encontraba algo que pensó perdido. Marta se sentó en la cama. Él se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. No quiero que hagamos esto por lo prohibido, no lo hacemos por eso, respondió ella. Lo hacemos porque es verdad. La ayudó a recostarse. Su cuerpo junto al suyo, pero sin peso. Su respiración calmada y controlada, aunque el latido de su pecho era fuerte. Se miraron durante minutos enteros. Nada más. Ningún apuro. Solo ese silencio que lo envolvía todo. Sus labios nunca tocaron los de Marta, pero sus manos acariciaban el contorno de su cintura y espalda con una devoción que la desarmó. No buscaba explorarla, sino entenderla y sentirse en ella. Esa noche durmió con la cabeza sobre su pecho, los dedos apoyados en su muñeca, y su calor cubriéndola mejor que cualquier manta. Al amanecer, Ernesto ya no estaba, pero sobre la almohada encontró una nota con su caligrafía firme. Diste el paso. No tomaré más de lo que estás dispuesta a dar. Pero ahora no estás sola en esta casa. El mundo no se rompió después de esa noche, ni se transformó de inmediato. Todo quedó en pausa, como suspendido en un paréntesis invisible. Sin embargo, bajo esa calma, una sombra se movía con sigilo, un secreto oculto en el pasado de Ernesto que amenazaba con cambiarlo todo. Y Marta, con el corazón aún a punto de estallar, sabía que pronto tendría que enfrentarlo. ¿Estaba preparada para descubrir la verdad? Las semanas siguientes transcurrieron en un delicado equilibrio entre la rutina y la tensión contenida. Marta y Ernesto se movían por la casa como dos bailarines que conocen cada paso pero aún no se atreven a dar el siguiente giro. La presencia de Carmen mantenía una fachada de normalidad, aunque sus silencios parecían cargar con preguntas no formuladas. Marta, envuelta en sus vestidos ligeros y sandalias sencillas, sentía a cada instante la mirada de Ernesto rozándola con la misma intensidad que un fuego lento, que quemaba sin consumirse. Una tarde, mientras el sol caía tras las montañas, Marta decidió dar un paseo sola por el bosque cercano. Vestía una blusa blanca de lino que dejaba entrever la curva de sus hombros y una falda larga de algodón que rozaba sus tobillos desnudos. Sus sandalias se hundían suavemente en el sendero cubierto de hojas secas y ramas. El aire estaba impregnado de ese olor a pino y tierra mojada que tanto amaba, pero hoy tenía un matiz diferente, como si el bosque guardara secretos que ella aún no podía descifrar. Al volver a la casa, encontró a Ernesto en el porche, encendiendo un cigarrillo con una calma casi ritual. Llevaba una camisa azul desabrochada y pantalones de lino claros. Sus ojos oscuros la recibieron con una mezcla de nostalgia y resignación. ¿Has pensado en lo que te dije?, preguntó, exhalando el humo hacia el cielo. Sí, respondió ella, acercándose. Pero no sé si estoy lista. Él sonrió con tristeza. Nadie lo está hasta que no queda otra opción. Marta sintió el peso de esas palabras, que parecían encerrar un misterio demasiado grande para ella sola. Se apoyó en la barandilla del porche y miró hacia el horizonte, donde las nubes teñidas de rosa anunciaban el final del día. Esa noche, mientras la casa dormía bajo la luz plateada de la luna, Marta encontró una carta escondida en un cajón del escritorio de Ernesto. Las letras, firmes y cuidadas, hablaban de un pasado complicado, de decisiones difíciles y de un secreto que podría destruirlo todo. La tinta parecía temblar en el papel, como si las palabras mismas tuvieran miedo de ser leídas. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía alguien guardar tanto silencio? ¿Y qué papel tenía ella en esa historia oculta? Al día siguiente, decidió enfrentar a Ernesto.
Lo encontró en la cocina, con el café humeando entre sus manos. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante supo que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Tenemos que hablar, dijo Marta con voz firme. Ernesto asintió, dejando la taza sobre la mesa. Sí, es hora. Mientras las sombras del amanecer se filtraban por las ventanas, la casa de Valdeolmo se preparaba para revelar sus secretos más oscuros, aquellos que pondrían a prueba no solo su amor, sino también su capacidad para perdonar y seguir adelante, y en ese instante, cuando todo parecía estar en calma, un ruido inesperado rompió el silencio, la cerradura de la puerta principal giró con lentitud, y una figura desconocida apareció en el umbral, observando con ojos que guardaban historias aún más profundas. El misterio apenas comenzaba.